Más amados, les saludo con la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente con ustedes, desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, en conexión con las hermanas de la predicadora. Gracias le damos al Señor por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, amados. Les saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la hora del programa anterior, y a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Les invitamos a nuestras reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. También les recuerdo los días y los horarios de los programas de radio. Son los días lunes y viernes de 9 a 10 está nuestro amado pastor, y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. Gracias damos al Señor. Bueno, damos gracias al Señor por poder estar juntos, por poder compartir su palabra. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar contigo, Señor, en comunión, y de poder estar con todos los hermanos que nos escuchan. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos conduzcas a través de tu palabra, Señor, y que tú bendigas a cada uno de los que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. También les recuerdo que la página de YouTube de la iglesia es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede encontrar todas las predicaciones que se van subiendo, amados. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Reyes. Un pasaje muy lindo, muy hermoso, y tiene relación con nosotros también. En el capítulo 5 de Primera de Reyes. Dice... Hirán, dice, el rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Fíjese. Entonces Salomón le envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar la casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Fíjese qué bárbaro, ¿no? David no había podido edificar casa a Dios porque su reinado fue un reinado con mucha sangre derramada, por causa de los enemigos. Y nosotros vemos que en el tiempo de Jesús, de aquel que vino, se encarnó, tuvo un vivir humano, no se pudo salir el reino. No pudo salir el reino, no era la voluntad de Dios esa, sino que la voluntad de Dios era que Él muriera en la cruz por causa de todos nosotros, nos salvara y hoy entráramos en su gracia por medio de la fe. ¿Vio? Y ahí nosotros pudiéramos ser parte de la edificación que Dios quiere hacer en este tiempo. Y dice que David no pudo edificar casa a Dios porque su reinado fue un reinado de mucha sangre. Fíjese. Y Jesús no vino para establecer la iglesia, porque Él vino para morir por el pecador, para salvarlo, para redimirlo, para regenerarlo y para introducirlo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Jesús no pudo edificar la iglesia, no salió con Él. ¿Vio? Pero Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, ahora ya como el Señor Jesucristo, aquel que fue ungido con poder. Y Jesucristo nos da a nosotros la capacidad y la facultad de poder edificar casa a Dios. De poder edificar casa a Dios. Y eso es maravilloso. Y entonces dice acá, entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, porque las guerras lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Y no se puede edificar mientras estamos en guerra. No podemos edificar mientras estamos en guerra. Pero como leímos en los programas anteriores en el libro de Efesios, dice que Jesús, derribó la pared intermedia de separación, hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, estableciendo la paz. Fíjese, la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está en el libro de Efesios en el capítulo 2. Entonces ahí podemos empezar a ver la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de
figuras, de sombras, de ejemplos, pero el Nuevo Testamento nos habla de la realidad. ¿Vio? Y en el libro de Efesios, en el capítulo 2, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese en el 14 dice, porque Él es nuestra paz. Podríamos leer desde arriba, desde más arriba, de donde comienza, en el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjese, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Vio? Por medio de su sangre, del derramamiento de sangre. Fíjese, vio que dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bueno, el Señor derramó su sangre y nos hizo a nosotros libres de la condenación que pesa sobre este mundo. Y no solamente que nos hizo libres de la condenación, dice, habéis sido hechos cercanos. Antes estábamos lejos, ahora el Señor nos acercó a sí mismo. ¿Vio? Nos acercó a sí mismo. Porque Él es nuestra paz. ¿Dónde está nuestra paz? Nuestra paz está en el Señor. ¿Qué paz es la que está en el Señor? Nuestra paz de posición. ¿Vio? Ahora nosotros delante del Padre estamos en paz. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la paz por nosotros, pues mediante su sacrificio. Mediante su sacrificio. Y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿vio? Las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, ¿vio? Del pueblo judío y del pueblo gentil, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjese qué maravilloso. Entonces podemos ver el cumplimiento de las figuras del Antiguo Testamento. Fíjese. Y entonces, volviendo ahí a la Primera de Reyes, dice, entonces envió Salomón a decir a Hirán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová tu Dios. ¿No? David no pudo edificar, a causa de que su reinado fue un reinado donde hubo mucho derramamiento de sangre. ¿No? ¿Por qué hubo derramamiento de sangre en el reinado de David? Porque David tenía que vencer a todos sus enemigos y reunir todo aquello que Salomón después iba a necesitar, todos aquellos materiales que Salomón iba a necesitar para edificarle casa a Dios, como el oro y las riquezas que le dejó a Salomón después. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. ¿Vio? Y eso es lo más maravilloso que la gracia nos hace saber. Que ahora nosotros estamos en paz con Dios. ¿Vio? Y que estamos en un reinado de paz. Y que es en ese reinado de paz nosotros nos tenemos que ver como colaboradores en esta edificación. ¿Quiénes? Todos. Porque todos nos necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Nadie es indispensable, nadie es mayor que el otro en esto de la edificación. Si bien están aquellos que perfeccionan, pero somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Fíjese, no hay adversario ni mal que temer, dice. Fíjese. Entonces dice, por tanto yo, dice, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre David, diciendo, tu hijo, ¿vio? A quien yo pondré en el lugar tuyo en su trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Vio? Dios ya le había dicho a David que iba a ser Salomón el que iba a edificar. Y eso podemos encontrar ahí en Samuel, 7 o 12. Primera de Samuel 7:12. Fíjese lo que dice ahí. Vamos a buscarlo. Perdón, segunda de Samuel 7:12, hermanos. Segunda de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que usted se pueda gozar de esta palabra, así como fue un gozo para nosotros. 7:12 de segunda de Samuel dice así, mire.
En el día dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Fíjese, qué bárbaro. Y él estaba hablando a David y dice, a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Y entonces dice, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Porque David tenía una inquietud en su corazón. David tenía una inquietud en su corazón y él decía, he aquí que yo vivo, dice, en una casa grande y lujosa, dice, y el arca del Señor está entre cortinas, decía David. Y David tenía esa inquietud en su corazón de edificarle casa a Dios. Y Dios le hizo saber por medio de este pasaje, por medio de su palabra, le hizo saber a David que él no le iba a hacer casa a Dios, sino que Dios iba a hacer casa para sí de él. ¿Vio? Y eso nos habla en este tiempo presente también. Fíjese cómo eso también nos habla a nosotros en este tiempo presente. ¿De qué nos habla? Fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios 6:19, amados. Vamos a leer ahí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Vio? El Señor quiere hacer de nosotros, pero no de un individuo, no de un solo individuo. De todo el cuerpo, Él quiere hacer una casa para sí. Él quiere buscar, Él está buscando un lugar donde habitar. Por eso Él estableció el cuerpo. Fíjese, antes Él había establecido el tabernáculo, después estableció el templo, después vino en la persona del Señor Jesús. Pero hoy un solo hombre no le puede contener a todo Dios. Entonces Él estableció el cuerpo para que Dios se pueda dar a conocer a través de Él. Fíjese qué maravilloso. Y entonces, volviendo al capítulo 7 de Segunda de Samuel, dice en el 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te dará descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Vio? El Señor ya le estaba avisando a David que él no le iba a edificar casa a Dios, una casa física, sino que aquel que le iba a edificar a Dios una casa física era Salomón. ¿Vio? Y ahí nosotros vemos otra figura. ¿Vio? Que no fue Jesús el que le edificó, el que estableció el cuerpo, sino que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ungido con poder. Fíjese qué maravilloso. Porque esa revelación del cuerpo, el Señor Jesucristo se la dio al apóstol Pablo. Porque fíjese que el que nos habla a nosotros del cuerpo, y nos habla de sus funciones, y de sus miembros, y de las operaciones que hay en el cuerpo, fue el apóstol Pablo. Y entonces dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él me edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara. Y bueno, y ahí usted puede seguir leyendo. Pero volviendo al capítulo 5 del libro de Primera de Reyes, entonces veíamos que Dios le dio el privilegio a Salomón de edificar casa para él. Hoy Dios nos da el privilegio a nosotros. ¿A quiénes? Aquellos que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Él nos da el privilegio a nosotros de edificarle una casa para Dios. Y fíjese que al igual que con David, el Señor Jesús ya nos proveyó a nosotros de todo lo que necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo. Los materiales los tenemos. ¿Cuáles son los materiales? Y ustedes pueden encontrar los materiales ahí en 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3 del libro de 1 Corintios. Dice en el versículo 12, y si
Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, dice, el fuego la probará. Ahora, ¿cuáles son los materiales que Dios proveyó de los 6 que están aquí? Y los primeros 3. El oro, que nos habla de la vida divina que hemos recibido, la plata, que nos habla de la redención, y las piedras preciosas, que nos hablan del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Vio? Y entonces, Dios ya nos dio a nosotros todos los materiales. ¿Dónde nos los dio? Nos los dio en Jesús, en aquel que murió en la cruz. Él nos proveyó a nosotros de todos los materiales que nosotros necesitamos para la edificación. Ahora el Señor Jesucristo nos enseña cómo edificar. Y para eso Él trajo un perito arquitecto. ¿Quién es ese perito arquitecto? Pablo. Y sus enseñanzas. Fíjese, por eso Él dice ahí, yo como perito arquitecto, dice, fíjese, vamos a leer desde el 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia, en el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿vio? Uno que vigila, uno que está tomando ahí control de lo que se está haciendo, el que certifica cómo se está haciendo la obra, ¿vio? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice. El fundamento ya está puesto. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese. Y entonces, ¿cómo sobreedificamos? Con los materiales que Dios nos da. ¿Y cuáles son los materiales que Dios nos da? Y los que hablamos recién. El oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora nosotros tenemos que ver cómo estamos edificando. ¿Vio? Porque si nosotros no estamos edificando con los materiales que Dios nos da, entonces no podemos reclamarle a Dios porque la edificación no sale. ¿Vio? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se da la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local? No podemos reclamarle si no estamos usando los materiales que Dios nos da. ¿Vio? ¿Y qué otros materiales podemos usar que perjudiquen la edificación? Y bueno, ahí vio que dice la madera, el heno y la hojarasca. Y eso habla de la capacidad, ¿vio? De la capacidad inútil del hombre. Porque aunque el hombre tiene una capacidad humana, es inútil para la edificación que Dios quiere hacer. Porque Dios no necesita la capacidad del hombre. Él lo capacitó con los materiales que Él proveyó. Con los materiales que Él proveyó, con la vida que Él proveyó. Y entonces ahí estamos entrando un poco en el tema que quería compartirles hoy, ¿no? ¿Y por qué Salomón llamó a este hombre? A Irán. Irán era un hombre que sabía trabajar la madera. ¿Vio? Él sabía trabajar la madera, él sabía cómo se tenía que curar, él sabía cómo tenía que tratarse las maderas, él sabía cómo se tenía que revestir y todas esas cosas. Salomón tenía la dirección de Dios de cómo hacerlo y los materiales para hacerlo. Pero cómo hacer el trabajo Salomón no sabía en cuanto a la madera. ¿Vio? Entonces llamó a aquel que sí sabía. ¿Y qué hizo con aquel que sí sabía? Lo puso a su lado. Para que los dos trabajaran juntos. ¿Vio? Entonces Irán tomó todo aquel material que Salomón le proveyó. ¿Vio? Vamos a seguir leyendo un poquito ahí en Primera de Reyes. Por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Dios habló a mi padre David. Esto le habla Salomón a Irán, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en tu lugar en el trono, él edificará mi casa a mi nombre. Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tu siervo el salario que tú dijeres. Esto le dice Salomón a Irán, porque tú sabes bien que ninguno hay de nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y cuando oyó Irán estas palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Y no hay gozo en el corazón de los hermanos, no hay gozo no solamente en el corazón del Señor, pero gozo en el corazón de todos nosotros cuando cada uno de nosotros ocupamos nuestro lugar en servicio y en beneficio del cuerpo, ¿no? En servicio y en beneficio. Y eso es humildad, hermano.
Eso es humildad de mente y humildad de corazón. Reconocer de que si bien Dios me dio una facultad, ¿vio?, que es de Él, no es mía, ¿vio?, porque si yo me miro en mi humanidad, hay tanta imperfección y hay tanta incapacidad para poder servir a Dios, pero la capacidad y la facultad que hay para servir a Dios vino de Él. Todo fue provisto por Él. Todo fue provisto por Él. Y Salomón reconoció eso. Salomón reconoció que Dios le había dado muchas cosas, pero no le había dado la facultad de poder trabajar la madera para la edificación que él tenía que hacer. Pero se la dio a otro. Se la dio a otro. Y este otro tampoco se enorgulleció de la capacidad que tenía para trabajar la madera, sino que se unió a este. Y Dios hoy nos habla a nosotros, que no es que nos habla hoy, hace años, hermano, hace años. ¿Vio? Hace años que Dios nos habla de que tenemos que unirnos, cada uno en su lugar, ¿vio? Pero no con una postura soberbia, sino con una postura de humildad, ¿vio? Con una postura de humildad, ¿vio? Reconociendo que Dios nos pone uno al lado del otro para la edificación del cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros tenemos una facultad dada por Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder ser instrumento en la mano de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Pero ¿qué pasa? Cada uno de nosotros creemos que porque tenemos esa facultad de parte de Dios, no necesitamos del otro. Y así andamos vagando en este mundo. ¿Vio? Así andamos vagando. ¿Vio? Es como aquel que recibió un talento, ¿vio?, y en lugar de ir y multiplicarlo, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo tomó para sí y lo enterró. Pero Dios no nos da ese talento, entre comillas, que es la vida de Dios en nosotros, no nos da ese talento para que nosotros lo enterremos en esta humanidad. Al contrario, nos da ese don, esa vida, para que esa vida se pueda desarrollar, se pueda manifestar y nos pueda revestir. Porque ¿sabe qué hizo Oán con la madera y el oro que Dios le dio a Salomón? Él hizo las paredes del templo. Él hizo las paredes del templo y las revistió de oro. ¿Y dónde estaba la madera? La madera estaba ahí, pero no se vio más. ¿Qué era lo que se veía? Se veía el oro. ¿Vio? Se veía el oro. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que cuando nosotros estamos perfeccionando a los santos, cuando nosotros estamos instruyendo a los hermanos en el conocimiento de la gracia de Dios, no buscamos ver su humanidad. No buscamos ver su humanidad, no nos interesa conocer su humanidad. Si la humanidad que está en el hermano es la misma humanidad que está en mí. ¿Y qué hay cuando nuestra humanidad se manifiesta? Y nosotros tenemos una tristeza tan grande en nuestro corazón cuando nuestra humanidad se manifiesta. ¿Vio? Porque Dios no busca que sea conocida nuestra humanidad. ¿Sabe qué hizo Dios con nuestra humanidad? En la posición. Él la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. No necesitaba de esa humanidad. No necesitaba, por lo menos de las facultades que había en esa humanidad. Dios no necesita. Dios necesita que se vea Cristo. Que se vea Cristo en nosotros. Por eso Dios nos pone uno al lado del otro para que juntos podamos trabajar, para que juntos podamos edificarle casa a Él. Entonces, ¿qué hizo Irán? Irán, estoy confundiendo el nombre. ¿Qué hizo Irán con los materiales que Salomón le dio? Se puso a trabajar. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo las paredes del templo. Las hizo todas de madera. Pero ¿sabe qué hizo después? Las revistió de oro. Cuando él las revistió de oro, ¿qué se veía? ¿Se veía la imperfección que había en alguna de las maderas? No se veía. Lo que las personas, los sacerdotes, el pueblo de Israel observaba en ese templo glorioso, porque dice que la Biblia lo llama al templo de Salomón el templo glorioso. Pero sin embargo Jesús dijo, aquí hay uno que tiene mayor gloria que el templo de Salomón. Fíjese, uno que es mayor que el templo de Salomón. Pero para el pueblo de Israel en ese tiempo el templo de Salomón era glorioso. ¿Sabe por qué? Porque no se veía más la madera. No se veía más la humanidad. Vamos a traerlo a nuestro tiempo, a lo que el Señor nos quiere hacer ver en este día. ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere hacer ver el Señor? Que para la edificación el Señor no necesita nada de nuestra humanidad.
Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para edificar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Él nos dio la manera, Él nos dio los materiales, Él nos dio las instrucciones y Él nos dio el propósito por el cual nos dio todas esas cosas. ¿Y vamos a agregar algo de nosotros? Agregar algo de nosotros es como que una parte del templo no haya sido bien cubierta con oro, ¿vio? Y se vea la imperfección de la madera. Se vea la imperfección de la madera. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y la manera de Dios, en ningún lugar se ve la humanidad. En ningún lugar. Ningún lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo maravilloso. Fíjese, este hombre era el hombre más sabio del mundo en su época. Dios lo había capacitado con una sabiduría que, fíjese, que una mujer que había escuchado de su sabiduría allá a lo lejos, se maravilló y quiso venir a observar lo que Dios había hecho con él. Y dice que cuando lo vio y lo pudo, como quien dice, palpar con su mano, dice, ella misma dijo de Salomón y de su riqueza y de su reinado, era mayor de lo que había yo oído. Era mayor de lo que había oído. Fíjese. Pero o sea, a pesar de que Dios le había dado tan grande sabiduría y tan grande riqueza a Salomón, él tenía que tener la suficiente humildad para reconocer que él solo no podía edificarle casa a Dios, que necesitaba de otro, que necesitaba de aquel que podía trabajar la madera. Y yo creo, interpretando, hermano, yo creo que cuando habla de que Irán sabía trabajar la madera y que él hizo el trabajo, habla también de otro que perfecciona a los santos. Habla de otro que perfecciona a los santos. ¿Por qué? Porque se dice que Dios le proveyó a Salomón de la madera. No es que Dios le proveyó a él, Dios le proveyó a David. ¿Vio? Y la madera nos habla de la humanidad. Y nos habla de aquellos que fueron redimidos. ¿Vio? Nos habla de aquellos que fueron redimidos, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Pero ahora esos redimidos tenían que ser revestidos. ¿De qué tenían que ser revestidos? De la vida de Dios. Entonces cuando los redimidos son revestidos, ya no se ve la humanidad. Se ve la vida de Dios. Eso es lo que se terminó viendo en el templo. Se terminó viendo solamente el oro. Solamente el oro. Aún en el arca que estaba en el templo, no se veía la madera que estaba en el arca. Se veía el oro. Fíjese. Fíjese qué maravilloso. Manda pues ahora que corten, dice, cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los suyos. ¿Vio? La unidad. La unidad. ¿Vio? Y nosotros decimos, cuanto más hablamos de la unidad, más se manifiesta la división. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nosotros no estamos dependiendo de la vida de Dios. Para unirnos estamos dependiendo de que a ver si me parece, si pensamos lo mismo, si leemos la misma Biblia, ¿vio? Por eso pasa que no nos podemos unir. Pero si nosotros dependiéramos de la vida de Dios, cuando nosotros oímos que se habla de la unidad, la misma vida de Dios nos lleva a la unidad. La misma vida nos lleva a la unidad. ¿Vio? Por eso es que cuando más hablamos de la unidad, más se manifiesta la división, porque estamos poniendo lo nuestro. Y Salomón no puso lo suyo. ¿Vio? Lo único que él puso fue lo que Dios le dio. Y aceptó que había otro, que había puesto Dios para poder llevar la obra de Dios a cabo. ¿Y dónde lo puso Dios? ¿Lo puso sobre él? No, lo puso al lado de él, para que los dos trabajaran juntos. ¿Vio? Y ahí se ve el carácter de la vida de Dios. La humildad, el compañerismo. ¿Vio? Manda pues ahora que corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los suyos. Fíjense, no le dijo, me olvido el nombre, hermano, perdón. No le dijo Irán, mis siervos estarán sobre los tuyos. Mis siervos estarán con los tuyos. Fíjese, hasta eso le enseñó Irán a sus siervos, la humildad. Mis siervos estarán con los tuyos, trabajarán al lado de los tuyos, no estarán sobre los tuyos. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, cuando manda pues ahora que corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios,
Y cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se enorgulleció sobre él. No dice eso la Biblia. No dice que se enorgulleció sobre Salomón. No dice que lo miró a Salomón desde arriba, vio como diciendo, ahora me necesita. No dice eso. No dice eso. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Y mire qué más dijo. Y dijo, bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Fíjese qué maravilloso. ¿Dónde está la sabiduría, hermano? En la humildad. En la humildad está la sabiduría. En reconocer que nos necesitamos el uno al otro. Cuando no hay humildad, entonces no hay sabiduría. No hay sabiduría. Por eso Dios nos... Fíjese la humildad del Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Pero en la humildad del Señor nos introdujo a todos en el cuerpo. ¿Veo? Porque Él sabe que para darse a conocer a este mundo necesita el cuerpo. Pero eso no nos lleva a nosotros a creernos más que el Señor. ¿Qué puso dentro de nosotros? La misma humildad que hay en Él. ¿Veo? ¿Y cómo podemos saber eso? Y nos dice eso en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer ahí, Filipenses capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2. Dice, haya en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Y vamos a ver. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No hubo orgullo en su corazón. Entonces, ¿dónde hubo orgullo? En un corazón hubo orgullo. En el corazón de Luzbel. Yo subiré allá a lo alto y me sentaré, dice, al lado de Dios y seré igual que Dios. Pero en el corazón del Señor no hubo ese orgullo. Hubo humildad. ¿Qué dijo el Señor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Había una necesidad. ¿Vio? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Vio? Se puso en el mismo lugar que los hombres. En el mismo lugar que los hombres. Y eso es lo que nos muestra Salomón e Irán. Se pusieron los dos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque los dos eran colaboradores de Dios en esa edificación. Hoy Dios nos pone a nosotros en el mismo lugar. ¿Para qué? Para edificar un cuerpo para el Señor. ¿No? Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no tuvo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, fíjese, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjese. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces ahí también podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener, dice, que no deba más alto concepto de sí, dice, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en el 1 Corintios 12 también dice algo parecido. Fíjese, 1 Corintios, capítulo 12. En el 12 dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo. Fíjese. Y entonces nosotros tenemos que ver que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Veo? Y que tenemos que mirarnos con la misma humildad que el Señor nos mira. ¿Veo? Tenemos que dejar que esa humildad, que es parte del carácter de Cristo,
¿vio? Se vea expresada a través de estos vasos de barro, ¿vio? Reconociendo que no somos mayor que aquel que es la cabeza, y que todos nos necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Salomón lo reconoció. Él era un hombre sabio, tenía las riquezas, pero cuando llegó la hora de edificar, él dijo, yo no sé edificar. Necesito a alguien que sepa edificar. Y mandó a buscar a este hombre que sabía en cuanto a la edificación, ¿no? Y entonces los dos se pusieron a edificar casa para Dios. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso, tener el mismo sentir, ¿vio? Dejarnos guiar por la voluntad de Dios, ¿vio? Ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo, ¿vio? Ocupar nuestro lugar. Pero a mí no me gusta mi lugar, a mí me gusta el lugar del hermano. Pero Dios lo puso ahí. Dios lo colocó, mas ahora Dios ha colocado en el cuerpo los miembros como Él quiso cada uno en su lugar, dice. Y si lo colocó ahí, porque usted está capacitado como yo estoy capacitado por la vida de Dios para funcionar en ese lugar del cuerpo. Y entonces tenemos que funcionar en ese lugar del cuerpo para beneficio de los unos de los otros y para beneficio de la cabeza, ¿no? Y esa es humildad. Fíjese qué maravilloso. Y volviendo ahí a Reyes. Mis siervos en el 8 dice, y envió decir Hirán a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. ¿Vio? Salomón le mandó a llamar a Hirán, reconociendo que él sabía trabajar la madera y que lo necesitaba para la edificación que tenía que hacer, y Hirán le contestó. Y entonces dice, envió Hirán a decir a Salomón, he oído lo que me has mandado a decir. ¿Vio? Y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y madera de ciprés. Fíjese, la disposición de Hirán, ¿vio? Pero, ¿por qué hubo esa disposición? Porque cada uno reconoció la facultad que Dios le dio a cada uno, ¿vio? Y nosotros tenemos que reconocer. Por eso nosotros vemos que la edificación del cuerpo de Cristo se está retrasando cada vez más, ¿vio? Se retrasa y se retrasa y se retrasa la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos vemos necesarios los unos a los otros, sino que nos vemos superiores los unos a los otros. Y entonces Dios no puede edificar, ¿vio? No hay esa humildad en nuestros corazones de decir, yo soy uno con el hermano en la edificación. No, si el hermano me necesita, ¿vio? Que venga y que se ponga debajo mío, ¿vio? Y no, el Señor nos llevó a ser colaboradores, compañeros en la edificación, ¿vio? Y aceptar lo que cada uno de nosotros tiene, ¿vio? Si Dios a mí me dio la capacidad de poder hablarle a las personas y que las personas se conviertan, ¿vio? Pero no me dio la capacidad de perfeccionarlos. Entonces tengo que reconocer que hay uno que perfecciona. Como el que perfecciona tiene que reconocer que Dios puso la capacidad en otro de poder atraer a las almas hacia el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí está la armonía del cuerpo, está la armonía de la edificación del cuerpo, cada uno en su lugar, ¿no? Fíjese. Y cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Y claro, ¿cómo no se va a alegrar? ¿Cómo no se va a alegrar? ¿Por qué no hay gozo en nuestro corazón? ¿Por qué no hay esa paz en nuestro corazón? Porque creemos que nosotros somos superiores a los demás. Y nosotros somos colaboradores nada más, ¿vio? Somos miembros en particular. En el cuerpo de Cristo no hay nadie superior al otro. ¿Sabe quién es el único superior a todos los miembros que hay dentro del cuerpo? Cristo, que es la cabeza. Cristo, que es la cabeza. Él es el único superior a todos nosotros, ¿vio? Entonces dice, cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David, ¿vio? Dio hijo sabio a David. Y con eso no estaba diciendo Hirán, Salomón me necesita, ¿vio?
No dijo, Salomón se tuvo que arrastrar hasta donde yo estoy pidiéndome ayuda. No dijo eso. Él ocupó su lugar y Salomón el suyo. ¿Vio? Y se gozaron porque los dos se necesitaban. Y porque Dios le dio la facultad a los dos de poder trabajar juntos y de poder edificar lo que Dios quería que se edifique. ¿No? Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea Jehová, que dio hijos sabios a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de ciprés y de la madera de cedro. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales. Fíjese. No es con fuerza que nosotros vamos a lograr la humildad en la vida del otro, sino que es con humildad. Veo que la palabra de Dios dice asociándonos con los humildes. ¿Vio? Mis siervos han llevado... ¿Por qué hubo esta humildad en Hirán? Porque Hirán la vio en Salomón. ¿Vio? Salomón le reconoció que él sabía trabajar la madera. A Hirán le dijo a él, mis siervos harán todo lo que tú digas. Le devolvió la manifestación de humildad. Fíjese. Mis siervos llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú señales. Y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Y dio pues Hirán a Salomón, madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia. Fíjese, y cuando nosotros nos ocupamos en la edificación, Dios no nos sustenta, sí, Dios nos sustenta. Dios nos sustenta. Dice, Dios dio 1,000 coros de trigo, para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto para Salomón, dice, esto daba Salomón a Hirán cada año. Y Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y esta leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, ¿vio? Viniendo así a estar en un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva, ¿vio? Le dio una tarea a cada uno de ellos. Y tenía también Salomón 70,000 que llevaban cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hirán, y los de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Fíjese la armonía que había ahí. Aún en aquellos que trabajaban. ¿Vio? Pero vio que nosotros hablábamos en los programas pasados, hablamos de ahí de Filipenses, capítulo 4, creo que era capítulo 4 o capítulo 3. Capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, ¿por qué fui a ese versículo? Por lo que dice acá abajo. Dice, y tenía Salomón 70,000 hombres que llevaban carga, 80,000 cortadores en el monte, sin los principales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, dice, para los cimientos de la casa y piedras labradas,
Y los albañiles de Salomón y los albañiles de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para la casa de Dios. ¿Vio? Entonces, fíjese la unidad que había en estos hombres. La humildad que había, porque ¿de dónde habían aprendido la humildad de estos hombres, los albañiles de estos tres grupos? Lo habían aprendido de Irán y de Salomón. Porque no se pusieron a pelear entre ellos a ver quién sabía trabajar más en la cantera. No, ellos se unieron, tres grupos de personas que tal vez ni se conocían, pero como vieron que aquellos que los conducían se pusieron de acuerdo, ¿vio? Entonces aquellos se pusieron de acuerdo para la edificación. Había un propósito, ¿vio? Había un propósito, edificarle casa a Dios. Y entonces Dios trae la iluminación, Dios trae la luz, abre los ojos de nuestro entendimiento. Y entonces, ¿para qué los abre? ¿Vio? Los abre para que nosotros podamos ir a la unidad, ¿vio? Aunque la unidad la hizo el Señor, los abre para que vayamos a la unanimidad, a un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo deseo, una misma dirección. ¿Con qué propósito? Edificar casa a Dios. Edificar casa a Dios. Entonces, tenemos que ver, hermanos amados, ¿no? Esta palabra es primeramente para mí, porque primeramente es para aquel que la transmite, ¿vio? Y después para los que la oyen. Por eso el libro de Apocalipsis dice, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen. ¿Vio? Primero es para el que lee, y después para los que oyen. ¿Vio? ¿Y de qué nos quiere hablar el Señor? De que hay un propósito. ¿Vio? Hay un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está la sabiduría? En la humildad. En la humildad de mente y en la humildad de corazón. Ahí está la sabiduría. ¿Y cuál es la humildad que nosotros tenemos que tener? Reconocer que nos necesitamos los unos a los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Reconocer. Reconocer que Dios determinó una manera, ¿vio? Y que si nos pone el uno al lado del otro, es para que podamos trabajar juntos en la edificación. Bajo aquel plano, por decirlo de alguna manera, que Dios ya estableció. ¿Dónde está el plano? Y el plano está en la palabra de Dios. ¿Y a quién se lo dio? Y se lo dio al apóstol Pablo, ¿vio? Y la manera de trabajar, y también se la dio al apóstol Pablo, ¿vio? Usted fíjese las iglesias que Dios edificó por medio de aquel que Dios levantó, que fue el apóstol Pablo. Y la manera no cambió, Dios no cambió la manera. La manera quedó ahí, por eso quedó escrito. Si Dios cambiara la manera, entonces no lo hubiera dejado escrito. Nos daría una manera diferente a cada hombre que Dios iría levantando en diferentes tiempos y en diferentes dispensaciones. Pero Dios no cambió la manera. La manera sigue siendo la misma. Por eso quedó escrito. ¿No? Quedó escrito ahí. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos la misma dirección que el apóstol Pablo le dio a las diferentes iglesias. Fíjese, 14 cartas, 14 iglesias que el apóstol Pablo edificó con la manera que Dios le dio. ¿Vio? Y entonces, fíjese que él usó la misma manera en las diferentes iglesias y el nombre del Señor fue glorificado. El nombre del Señor fue glorificado. Doy gracias al Señor, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted. Que haya sido de bendición. Dios quiere que nosotros demos a conocer la humildad que viene de su carácter. ¿Cuál es la humildad? Reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Vio? Reconocer. ¿Vio? Y que necesitamos que Dios nos asista para la edificación. Este hombre reconoció, el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Vio? El hombre más sabio sobre la tierra. Dios le había dado la sabiduría, no es que él la tenía de él. Dios le había dado la sabiduría. Pero en esa sabiduría, Dios le hizo entender que él necesitaba de otro para edificar. Y él estuvo dispuesto. ¿Vio? Y fíjese la obra maravillosa. La obra maravillosa. Nosotros después lo vemos ahí con la reina de Saba, que dice que ella se quedó maravillada de lo que Dios había hecho con Salomón. Pero fíjese si hubiera habido arrogancia en Salomón y él hubiera dicho, yo no necesito a Irán para edificar la casa de Dios. Yo sé cómo lo tengo que hacer y yo lo voy a hacer como yo sé. Él tenía la sabiduría, pero el saber trabajar la madera, él no lo sabía hacer.
necesitaba uno que lo sabía hacer. Y eso nos habla del cuerpo, eso nos habla de la iglesia. Que el Señor bendiga, amados. Doy gracias al Señor por poder compartir la palabra del Señor con ustedes y esperamos que sea de bendición para ustedes así como lo fue para nosotros. Le invitamos a que usted lo pueda volver a escuchar el programa en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y le invitamos a que usted se suscriba ahí, que usted pueda compartir para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y alcance a otros hermanos que tal vez no tienen este conocimiento de esta palabra. Que tal vez están luchando con muchas cosas y este conocimiento les puede hacer libres de esas luchas que están padeciendo. Y también le invitamos a las reuniones en la Iglesia del Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermanos. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu inmensa sabiduría, Señor, que tú nos has dado en la persona de Cristo, Señor. Porque dice tu palabra que Cristo es la sabiduría de Dios y Él nos fue dado a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amados.